que es miércoles 21. Y primero que nada, quiero agradecerte tu tiempo y la oportunidad que me permites de compartir este momento contigo. Quiero presentarme, te digo, mi nombre es Iván Franco, soy especialista inmobiliario. Desde hace poco más de 13 años he dedicado y hecho de mi propósito de vida el poder compartir con las personas algunas estrategias y herramientas para que puedan estar incrementando o haciéndose de un patrimonio. Te comparto que durante los primeros 10 años de esta carrera me dediqué a compartir estrategias que estaban lejos de mi alcance y que no podía realizar. Le decía a las personas cómo debían hacerse de una casa sin tener la posibilidad, por falta de educación, de lograr ese objetivo primeramente conmigo. Y era una enseñanza hueca. Pero desde hace 3 años quiero compartir de que he tenido la posibilidad de empezar a crear un patrimonio, de invertir, de crear una historia distinta para mí, para mi familia, para mis hijos, y que ellos puedan tener y puedan acceder a condiciones completamente distintas en las que regularmente muchos de nosotros comenzamos. Así que si estás reunido en esta noche, quiero primeramente agradecer tu tiempo y la oportunidad de estar compartiendo esta pantalla contigo. Te pido por favor tres cosas: que mantengas tu mente abierta, que estés abierto a recibir información, que puedas cuestionarla, por supuesto, pero que sobre todo estés abierto a escuchar nuevas opciones y oportunidades, porque eso es súper importante hoy en día, que tengas un juicio crítico y la mente abierta del inversionista educado que quiere aprender y recibir conocimiento, porque estoy convencido que con la información somos capaces de tomar mejores decisiones. Lo segundo que te quiero pedir es que tengas a la mano dónde anotar, porque la información que te voy a compartir es información de alto valor que te va a ser muy útil con o sin nosotros, Ciudad Maderas. Y lo tercero que te quiero pedir es que me tengas tu atención, tu enfoque y concentración en los siguientes minutos. Procuraré que la información que recibas sea lo más digerible posible, lo más clara y precisa, y sobre todo la pueda transmitir de la manera correcta para que tú puedas evaluarlo y utilizarlo, implementarlo, porque eso es lo más bonito de las inversiones, que algo que aprendemos y lo podemos llevar a la práctica y que además nos permita crear un patrimonio. Pues bueno, vamos a estar del otro lado. El día de hoy la masterclass va acerca de cuáles son las inversiones asimétricas, donde puedes obtener altos rendimientos, pero no necesariamente con altos riesgos, como es lo tradicional, sino con un bajo riesgo. ¿Cómo? Usando la inversión inmobiliaria. Así que quiero que sepas que si tú me pones atención los siguientes minutos, te vas a llevar información de alto valor gratis. No tendrás en esta ocasión que estar pagando, hacer un desembolso o inversión por recibir esta información. Es gratis, es completamente libre de ningún costo y compromiso para ti. El único objetivo es que puedas recibir esta información. Número dos, vas a recibir datos duros para que tú puedas prevenir, anticiparte ante las posibles crisis financieras, como la que se está atravesando, como la que posiblemente empeore o como lo que mejore, o las que vengan en un futuro, porque son ciclos los que se repiten. Y cada vez que se repite este ciclo, cuando tienes mejor información y educación financiera, eres capaz, somos capaces de tomar mejores decisiones. Tendrás claridad también en tus metas financieras porque compartiremos algunas estrategias que te permitirán alcanzarlas. Y por último, te compartiré lo que hemos visto y en la práctica se ha convertido en la manera más fácil, accesible y segura para estar acumulando riqueza e incrementando tu patrimonio. Entonces, te decía, me presento contigo, soy Iván Franco, pero además de ser especialista inmobiliario, soy papá de estos tres maravillosos niños que hoy en día representan un motor, representan una motivación continua, porque no sé si tú puedas coincidir conmigo, pero quienes somos padres podemos entender que tenemos una responsabilidad enorme al momento de simplemente poder crear, sumar y compartir un patrimonio para quienes representan nuestro legado. Y es por eso que es sumamente importante que tú te puedas comprometer contigo en la creación de tu patrimonio para que puedas tomar mejores decisiones y puedas llevar de la mano tu patrimonio y el de tu familia a buen puerto, llegar a tu objetivo.
Tú sabrás cuáles son tus motivaciones, yo te estoy compartiendo las mías, pero quiero que sepas que hoy en día puedo estar tranquilo porque sé que en el camino que estoy encauzado es el correcto para lograr el objetivo, la libertad financiera. Pero eso no fue así todo el tiempo, porque no sé si tú, pero a mí cuando comenzó la crisis económica derivada de la pandemia, atravesé un momento de crisis financiera, los recursos fueron mermando, mucha frustración, momentos tensos en cuanto al tema de salud, pero también me convencí en ese momento que las crisis representan regularmente oportunidades, pero vienen disfrazadas de una máscara o con una apariencia difícil. En mi caso, la apariencia fue esta pandemia que me obligó a salir de la zona de confort, me permitió conocer nuevas alternativas, prepararme, conocer, recibir información y con esta información llevar a la práctica, porque la información es sumamente importante. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quiero que veas esta gráfica y si te das cuenta, ahí dice que esto representa el crecimiento económico de nuestro país, México, durante los últimos años. Podemos ver caídas significativas en el 2009, en el 2020 y luego, después de que se recuperara un poco, vuelve a caer para el 2022. ¿Qué de relevante tiene esto? Esto es muy importante porque todo tiene que ver con ciclos y si tú entiendes esta parte o además de entenderla, porque igual ya sabías que hubo crisis en el 2009, pero ¿qué la detonó? Pues cada uno de estos eventos tiene un acontecimiento que puede ser geopolítico, que puede ser, en el caso de lo hace 3 años ya, una pandemia, o puede ser una crisis financiera que se derivó, por ejemplo, en el 2008, la crisis del subprime, y que en México impacta en el 2009. Entonces, cada evento que tiene un impacto económico geopolítico va a afectar el crecimiento económico de un país. Y esto en automático representa que tu dinero, tu patrimonio, tu poder adquisitivo va a estar mermando. Tendrás menos ingresos, habrá más inflación o simplemente el poder adquisitivo de tu dinero desaparecerá paulatinamente. Estadísticamente, si tú estás ahorrando dinero y tienes cierta cantidad de ingresos, de recursos acumulados durante más de 15 años, no sé si lo sabías, pero hoy en día, si ya pasaron más de 15 años, ese dinero vale la mitad. Entonces, cuando nos enfrentamos a crisis financieras económicas, normalmente van de la mano con un evento. Yo te compartí, a mí me afectó muchísimo el tema de la pandemia en el 2020. Y hubo recuperaciones, hubo aprendizaje y hubo crecimiento. Pero también durante estos periodos de tiempo es donde se ha acumulado mayor riqueza a través de los bienes inmuebles. Y esto solo lo han logrado algunas personas. ¿Quiénes? Aquellos que estuvieron educados y con la información y con el contexto previo para accionar en el momento preciso. Entonces, ¿qué impacta aquí? ¿O cómo esto puede ser relevante para ti en la creación de un patrimonio? Porque hoy en día algo que a lo mejor no sé si te estás dando cuenta, ¿no? Pero tú y yo, aunque no nos conozcamos, tenemos un problema severo. Si vives en México o incluso Latinoamérica, nuestro dinero cada vez alcanza para menos. Oye, ¿por qué? Pues porque normalmente lo que nosotros consumimos se deriva del inventario que debe de tener, de la producción y de las maquinarias y de las energías, combustibles, etcétera. Entonces, hagamos un ejemplo con lo que tradicionalmente conocemos, que es la tortilla, ¿no? El alimento tradicional base de la comida mexicana. Supongamos que el productor, quien produce tortilla, le cuesta un montoncito de dinero crear o producir 1 kilo de tortillas. Y resulta que sale al mercado, lo ofrece al consumidor y el consumidor paga 2 montoncitos de dinero. Y hasta ahí todo funciona bien. Pero si te diste cuenta en el transcurso del año pasado, mediados del año pasado, y lo que va de este año, los precios incrementaron de manera muy acelerada. Y esto se deriva de un evento que está pasando muy lejos de aquí. No sé si escuchaste o lo sabías, seguro que sí, estuvo en boca de todos y se sigue sorteando esa situación. Pero el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania impacta en algo que se denomina cadena de suministro, porque resulta que Rusia y Ucrania eran los principales o son los principales proveedores de combustibles para toda Europa.
Y entonces si Europa se queda sin combustible cerca que les puedan vender, pues van a buscar quién se los pueda vender. Y si se queda sin combustible, si se queda sin granos que le permita generar alimento en este caso, para la parte de la proteína avícola o de los animales, y la cadena de suministro se ve afectada, los precios suben. Y por eso es que de repente el productor de tortilla pues dice, híjole, si yo quiero seguir porque ya me cuesta un poquito más la energía, ya la renta me sale más cara, pues ya no me cuesta un montoncito, sino dos montoncitos de dinero el poder producir el mismo kilo de tortilla. Entonces, ¿qué hago? Pues le tengo que subir ese montoncito para que pueda seguir compitiendo en el mercado. Y resulta que el consumidor ya no le va a costar dos montoncitos de dinero, sino ahora serán tres. Pero esto representa para el consumidor un incremento del 50%. Entonces, esta situación impacta directamente en la creación de riqueza, porque el dinero que nosotros tenemos se va depreciando, o los productos y servicios que necesitamos para vivir y subsistir cada vez cuestan más. Por consecuencia, si los precios suben para que las empresas, los proveedores de servicio continúen brindando los alimentos, los servicios, los espacios, necesitan trasladar el costo de esa producción o el incremento de la producción al consumidor final. Y esto te está afectando a ti, estés consciente o no. Tú estés de acuerdo conmigo o no, o creas que estamos mejor o peor que antes, lo que es un hecho es que tu dinero se va como agua entre las manos si no estás blindándolo, si no estás apalancándolo y protegiéndolo, porque en tiempos de crisis, lo más astuto e inteligente que podemos hacer es apalancar nuestro dinero de bienes, de productos que incrementen su valor con el paso del tiempo, que se aprecien y que te den mayor poder adquisitivo, para que tu dinero año con año, en vez de que valga menos, se aprecie y tu inversión crezca y se convierta en más. Yo te quiero preguntar aquí, y ayúdame por favor ahí en el chat, platícame, ¿cómo es que proteges tu dinero? O sea, al día de hoy, bueno, más bien, la primera pregunta sería, ¿estás protegiendo tu dinero? Al día de hoy tú lo proteges, y si es así, ¿cómo lo proteges? ¿En qué estás invirtiéndolo? Porque, ojo, a lo mejor si tú me dices, Iván, yo ahorro y estoy prevenido para que por cualquier situación tenga un fondo de emergencia, pero ese fondo de emergencia resulta que son 3 meses, 6 meses de mi sueldo, es un año, no lo sé, pero resulta que lo tengo ahí acumulado, guardado desde hace 5 o 6 años. Y si no se está invirtiendo, este dinero está bajando su valor. Entonces, ¿cómo proteges tu dinero? Esa será la pregunta importante. Ahora, te quiero compartir cómo es que lo hacemos nosotros, ¿ok? Hay diferentes vehículos. El primer paso para lograr tu libertad financiera es tener una claridad de cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos, y que la capacidad económica que queda ahí empieces a guardarla, y la fase 1 es el ahorro, ¿ok? Que puedas tener ahí una reserva y que tengas ese ahorro. Y número 2, que el ahorro lo empieces a destinar a la siguiente etapa, que es la inversión, porque el dinero ahorrado va a depreciarse, el dinero invertido va a apreciarse y crecer con el tiempo. Hay diferentes vehículos de inversión. Tú puedes, si así lo deseas, solicitar una asesoría personalizada y compartirte a profundidad todos estos detalles. Pero te puedo decir de antemano que normalmente hay una máxima en las inversiones. Mayor retorno, mayor riesgo, ¿ok? Menor retorno, menor riesgo. CETES, por ejemplo, hoy en día es de lo más seguro para invertir, ¿ok? Su retorno es bajo comparado contra las inversiones de alto riesgo, donde el retorno puede ser mayor, pero que también el riesgo de perderlo todo está ahí. Entonces, yo te hablé o te invitamos aquí que escucharas acerca de las inversiones asimétricas, cómo puedes multiplicar tu dinero por medio de la hiperplusvalía. Y para que tú puedas saber o aplicar esta información, lo primero que necesitas es el contexto.
Dentro del ramo inmobiliario, ¿cómo funciona? ¿Cómo aplica esto? Bueno, quiero que sepas, compartirte esta información. Ojo, esta información es valiosísima. Si no la tienes, toma nota porque te va a ser muy útil si en verdad estás comprometido con la creación de tu patrimonio, porque al final no va a ser relevante si quieres o no hacer un proyecto con nosotros. Eso tu economía, tu voluntad y tu experiencia o intuición te dirán si este es el camino correcto y el momento para ti. Pero lo que es un hecho es que esta información te va a ser útil con o sin Ciudad Maderas. Entonces, cuando hablamos de la inversión inmobiliaria, existen tres grandes esferas en donde tú puedes llevar tus recursos y esperar un beneficio. Para poder llevar tus recursos y aplicar, empezar a invertir en alguna de estas esferas, necesariamente debes de pasar las barreras de entrada que están contempladas. La primera esfera es la de lo patrimonial, que la mayoría de las personas las ubicamos como las rentas. Tú quieres rentar una propiedad y si esa propiedad es tuya, en el ejemplo que costara 2 millones de pesos, vas a recibir de cap rate cerca del 5 al 7% en mercados consolidados como Ciudad de México y el Valle de México, Monterrey y Guadalajara, ¿ok? Y en vivienda de corta estancia, hablando de tipo Airbnb o vacacional, el cap rate estará alrededor del 10 al 12%, incluso a veces un poco más, pero son garbanzos de libra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tú quieres ganar rentas y recibir flujo de efectivo, que es lo que te da la parte de lo patrimonial, necesariamente debiste haber pagado el total de la propiedad, porque si involucraste un crédito hipotecario aquí, quiero que sepas que en México necesitarías poner por lo menos el 40% del valor de la propiedad solo para que la renta empatara la hipoteca. Porque de lo contrario, si compraste algo de 2, diste un enganche del 10 o del 20%, tu hipoteca va a ser de 18 a 20 mil pesos y la renta que recibas será de 10, 12 mil pesos, la diferencia tendrás que ponerla tú. Y no estarás generando flujo de efectivo, al contrario, estarás generando un egreso de tus salidas de capital. Entonces, esto es importantísimo, el total. Segunda esfera es lo especulativo, que no es otra cosa que comprar y vender en mercados que ya están maduros. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Son mercados maduros donde ya hay una demanda evidente, que la gente dice, oye, quiero irme para esta zona, me gusta acá, la gentrificación se está dando y entonces tú puedes comprar a un precio de lista cero cuando la torre está en render, no hay absolutamente nada construido y 18 o 24 meses después te van a entregar y generarías un beneficio en cuanto a acumulación o ganancia de capital del 10 al 25% solo por haber acumulado ese valor. Pero ¿qué necesitas? Haber pagado de contado. Ejemplo, si te vendieron en 2 millones el departamento y cuando te lo entreguen estará costando 2 millones 200 o estará costando 2 millones y medio, ¿ok? Que es factible. Para que tú puedas capitalizar esa ganancia, necesitas haber pagado de contado, porque si involucraste un crédito hipotecario, solamente por escriturar estarías mermando el beneficio entre el 7 al 10% por tema de impuestos. Y la tercera esfera inmobiliaria es la de la tierra, que históricamente representa la de mayor acumulación de valor por hiperplusvalía. Sí, solo sí, aplicas los principios que te voy a compartir. No son creación de Ciudad Maderas. Esta información es de un consultor inmobiliario que opera en 18 geografías distintas, en 18 países, que tiene más de 1,500 proyectos analizados, llevados a cabo en su consultoría y que han sido exitosos y que ha demostrado que aplicando esto tú puedes generar en un periodo de 3 a 5 años por lo menos una acumulación de plusvalía del 60%. Y el beneficio estará aquí en que en la tierra las barreras de entrada son más sobrias, más tranquilas. No tienes que dar tantos desembolsos iniciales de enganche, no tienes que generar demasiada tramitología en la cuestión de comprobación de ingresos, de buró y demás. Y si estás apalancado del desarrollador correcto, podrías tener condiciones muy favorables. Entonces, aquí vemos en general, dentro de la parte de las tres esferas, cuáles son las condicionantes. ¿Qué te ofrece? Flujo de efectivo, ticket inicial, si involucras un crédito, al menos de 600,000. La especulativa que te ofrece ganancia de capital, el ticket inicial, si hablamos de Ciudad de México, por lo menos sería de 2 millones de pesos. Y la tierra, que te ofrece acumulación de valor por hiperplusvalía. Y aquí el ticket inicial va desde los 50,000 pesos. Es mucho más accesible. Y ojo, para que tú puedas ganar en la tierra, debes de entrar en mercados emergentes que están creciendo,
Porque si quisieras comprar tierra aquí en Ciudad de México, ya no es negocio para multiplicar tu dinero en la tierra. Tendrías que estar pensando en la segunda esfera, que es la de desarrollo, construir. Entonces es muy importante. ¿Qué pasa? Que la tierra se convierte en el gran ganador, porque si tú tienes en momentos de crisis la posibilidad de apalancar y blindar tu dinero para que se vaya acumulando y lo intercambies por bienes, en este caso, que incrementan su valor de manera más acelerada, puedes capitalizarlo en algunos años, ya que la situación, que el percance, que el tema económico se reajuste, porque esos son ciclos, y puedas salir muy beneficiado. Ahora, quiero pensar que si yo te comparto pues esta parte de la información, dicen terrenos en Ciudad Maderas, por supuesto que si te comparto esta información, puedes ponerme toda la atención. Y mira, quiero que lo veas con imágenes. Te voy a compartir, por último, esta metodología, que son 3 simples pasos para poder estar identificando oportunidades inmobiliarias en la tierra. Y te lo voy a demostrar con las siguientes imágenes. Esta fotografía es un extracto del periódico Excelsior de 1925, donde se ofrecían a la venta las tierras de la colonia del Bosque de Chapultepec, Polanco. ¿Y qué crees? No se estaban vendiendo, porque resulta que quien inicialmente, Catherine Blair, intentó comercializar esos terrenos, pero estaban lejos. La gente adinerada de ese entonces decía que estaban lejos del centro y por tal motivo no les interesó invertir ahí. Y de hecho decían que a lo mejor en una de esas, como una casa de campo o algo por el estilo. Pero bueno, luego llegó el despacho de la Lama y Basurto, que ya había desarrollado todas estas colonias, Insurgentes Chiapas, Jalisco, Hipódromo Condesa, la del Valle, Insurgentes Mixcoac. Tenían experiencia y digo, si te das cuenta, no es coincidencia que el concepto o el estilo arquitectónico de esas colonias pues sea muy similar entre uno con otro. Y entonces le proponen al presidente Plutarco Elías Calles que se hiciera una colaboración a nivel federal en donde el gobierno financiara la construcción de la vialidad Paseo de la Reforma. Y con esta vialidad conectarían la zona del centro, que es en ese entonces estaba mucho más centralizada la economía en México, y conectando con esta sección, y entonces sí, era factible comercializarlo. Y se empezó el primer despacho, cuando compra la hacienda de los Morales, compró en 1 centavo el metro cuadrado, cuando uno se deslindaba del factor oro. Y para 1920 se vendía en 20 pesos el metro cuadrado. Y para 1935 prácticamente 40 pesos el metro cuadrado. Y entonces, hoy en día, la tierra cuesta 152,000 pesos el metro cuadrado, más de 300,000% de plusvalía. Es un número grosero que hasta parece ilógico que se haya generado esa cantidad. Pero, ojo, tuvo que pasar tiempo y crecimiento en la zona, ¿no? Ahorita te pongo otros ejemplos. En estos 87 años, pues estamos hablando de 379,000% de plusvalía. No sé si identifiques esta zona, pero se encuentra al poniente de la ciudad y se llama Santa Fe. En ese entonces, la tierra se vendió en 70 pesos el metro cuadrado. Y me gusta platicar que el día que se negoció Santa Fe, yo me imagino, esto es mi idea mía, que me imagino que hubo 2 tipos de conversaciones. Llegó una persona de los ejidatarios y le dice, oye, compadre, fíjate que un tonto nos quiere comprar el basurero en el que vivimos en 700,000 pesos la hectárea, ¿no? Y esa fue una conversación. Y dice, y yo creo que le voy a vender a ese tonto, ¿no? Y por otro lado, había una conversación donde 2 desarrolladores platicaban y decían, oye, ¿qué crees? Un tonto me está vendiendo a 700,000 pesos nada más esta hectárea. Lo que él no sabe es que la ciudad está creciendo hacia el poniente. Las zonas comerciales, las zonas de laborales, todos los corporativos, y lo que vamos a proyectar para esta zona va a hacer que valga muchísimo más. Y hoy en día los departamentos cuestan 67,000 pesos el metro cuadrado. Con 10 metros cuadrados estarías comprando hace muchos años
1 hectárea, que son 10,000 metros. Entonces, date cuenta de la importancia de visión. Un último ejemplo, al norte del Valle de México, que es Ciudad Satélite. En 1960 se vendió en 120 pesos y hoy en día cuesta 35,000 pesos ya con el uso de suelo. Y ojo, ¿qué crees? Tampoco se vendía porque la gente decía que estaba lejos, que quién iba a querer vivir hacia allá. Y pues vemos en el transcurso del tiempo que representa una gran oportunidad. ¿Te acuerdas de Reforma? Te decía, en 1910 se veía así, no había una vialidad, pero cuando se proyecta la vialidad, Paseo de la Reforma, permite el crecimiento y en ese entonces, en 113 años se transforma y creció, ojo, de 1980 al 2020, 4%. Quiero que veas lo que pasa en un mercado maduro, que esto se le llama la curva de la S en el mercado inmobiliario, y va de la mano con el crecimiento de las zonas. Esto fue el crecimiento de la población en la Ciudad de México. Pero ahora quiero compartirte qué pasó con Querétaro, por ejemplo, en 1960, que se veía así, los arcos de Querétaro, y para el 2010 ya se veían así, y en el mismo periodo de tiempo, durante 40 años, Querétaro creció 1,600% en su población, 16 veces su tamaño de las personas que habitaban la zona metropolitana de Querétaro del 1980 al 2020. ¿Por qué? Porque el mercado de la curva en crecimiento del mercado emergente en ese, el ciclo se compone de las mismas fases, pero en periodos más cortos. Entonces, en el mismo periodo de tiempo, tú puedes generar con diferente momentum un beneficio mucho mayor. Si quieres ganar a través de la tierra, necesitas perseguir las ciudades y mercados emergentes, los que tienen exceso de atención. Y aquí te estoy poniendo con números la posibilidad que tienes. Ojo, ¿esta es la única forma de hacerlo? No, pero si quieres multiplicar tu dinero de manera más acelerada, verifica el tema del momentum. Segundo punto, el crecimiento. Esta gráfica muestra la proyección de crecimiento de población en las principales zonas metropolitanas. Cancún encabeza el listado, luego Querétaro, por acá anda Mérida, León y San Luis Potosí, y el Valle de México está sobrepoblado. La ubicación es el segundo factor relevante. Verifica que haya planes de desarrollo a nivel estatal, federal, municipal, que haya inversión extranjera directa. Por ejemplo, Mérida tiene una inversión importante de una naviera con más de 500 millones de dólares, si no me equivoco, en la creación de un astillero. Tesla está llegando a la zona norte. Una armadora más puede entrar a San Luis Potosí en su cinturón industrial, que es el más grande de América Latina. Querétaro se ha especializado en la parte de la industria aeroespacial, el vino, la industria, el comercio. Entonces, cada ciudad que está fuera de la Ciudad de México, del Valle de México, hace lo posible para, por medio de la industria, comercio, turismo, la calidad de vida, atraer a las personas. Y no es coincidencia que nosotros, como Ciudad Maderas, tengamos proyectos en las ciudades que tienen mayor proyección de crecimiento. Y por último, el tercer criterio que tienes que considerar es el del capital, que es el del apalancamiento. ¿Qué significa esto? Que tú puedas hacer mucho más con menos. Si tú tienes 1,000,000 de pesos y compras de contado, no tienes deuda y ahí se acabó. Tú puedes empezar a ganar plusvalía sobre 1,000,000. Pero si tu 1,000,000 de pesos lo dividieras entre 10 y después de esto hicieras un apalancamiento, es decir, sacaras crédito, empezarías a generar plusvalía no de 1, sino de 10 millones de pesos. Y aunque estás emitiendo deuda, la ventaja es de que tú compraste aquí y debes esto, pero tu propiedad está creciendo así. Entonces, ¿qué tienes que verificar? La parte de momentum, la parte de la ubicación y la parte del apalancamiento. Entonces, hasta aquí yo quisiera preguntarte si puedes ver la oportunidad que representa la inversión en tierra. Y yo espero que tu respuesta sea sí. Porque si te hace sentido la inversión en tierra, por último, te quiero compartir cuál es la proyección del negocio de Ciudad Maderas. Porque cuando te hablamos de invertir en tierra, no te decimos que inviertas en algo así, sino que inviertas en ciudades en crecimiento, que inviertas en entornos donde se ha planificado y de manera integral se tiene una propuesta donde la premisa es
la calidad de vida, que tú puedas tener acceso a entornos donde se ha hecho la urbanización de primer nivel, amenidades de lujo, servicios a pie de lote, instalaciones ocultas para evitar la contaminación visual, en medio de bosques, lagos, la parte de cerca de o dentro de o colindando con parques ecoturísticos, donaciones de tierra para que las empresas anclas se establezcan y esto atraiga el crecimiento hacia la zona. Planificación integral. Desde el principio ya establecimos dónde habrá comercio, dónde habrá vivienda, dónde tendremos universidad, dónde tendremos espacios de áreas verdes, con el propósito de integrar de manera funcional en nuestro entorno o nuestros desarrollos a un entorno que ya de por sí es atractivo. ¿Por qué? Pues porque se desarrollan en viviendas o en amenidades, en proyectos con esta calidad. Y lo mejor, cuando le pregunto a las personas, oye, ¿cuánto crees que te costaría vivir aquí, el mantenimiento de un lugar así? Y muchos me dicen, solo de mantenimiento 5, 7, 10 mil pesos, Iván. ¿Adivina qué? Con nosotros el mantenimiento de estos espacios únicamente te va a costar 1,000 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque estás participando del negocio. Ciudad Maderas te invita al negocio desde el principio cuando no hay nada. 3 años después te entrega cuando ya lo tiene todo, aplicando los principios de la plusvalía activa. Y es que la plusvalía activa versus la pasiva se ven así. La plusvalía pasiva, la gente cree que con el tiempo, como ya creció la zona, como ya creció el lugar y ya hay mucha gente, ya vale más. La zona que estás viendo está en el Valle de México y pues hay casas de 3 y 4 millones de pesos. Estoy seguro que aunque tuvieras ese dinero en este momento, no invertirías en un lugar así. ¿Por qué? Porque eso es un ejemplo de plusvalía pasiva. La gente cree que sus propiedades valen más simplemente porque ya pasó el tiempo y ellos podrán pedir lo que quieran. Sin embargo, el mercado determina si efectivamente están dispuestos a pagar. Ciudad Maderas, todo lo contrario. Imagínate que tú puedas día tras día, un fin de semana, estar en entornos tan agradables, tan bonitos como los que estás viendo, donde el estilo que se construye, lo que la gente termina invirtiendo en la vivienda, en la construcción de vivienda, es como lo que estás viendo ahorita, en entornos pensados que se integran de forma funcional con la naturaleza y que además te permiten desarrollarte con calidad de vida, seguridad y alta plusvalía. ¿Por qué? Porque la plusvalía activa es la manera en la que nosotros le improntamos valor a la tierra por medio de micro y macro factores, llevando infraestructura, llevando vialidades, llevando donaciones de tierra, empresas ancla que se establecen y que permiten el crecimiento funcional de las nuevas ciudades. Esto controlado de manera funcional, proyectando en las ciudades donde va a haber demanda y donde con el paso del tiempo tu inversión estará segura, porque por el simple hecho de que ya pasó el tiempo y además de que cuando tú comenzaste no había nada y posteriormente ya tenemos todo esto, cambian las condiciones. Así que, por último, lo que te va a ofrecer Ciudad Maderas es un crédito directo sin revisión de buró. Esto es importantísimo porque en México 8 de 10 solicitudes de crédito hipotecario son rechazadas debido a que la gente está en buró, no tiene comprobación de ingresos o por alguna otra circunstancia no tiene el capital inicial suficiente para dar de enganche. Ciudad Maderas te dice, olvídate de todo eso, yo te puedo dar un crédito de hasta 20 años con los primeros 36 meses sin intereses, sin revisar buró de crédito, no comprobar ingresos, confiando en ti, en tu palabra y además, porque la garantía es el mismo bien inmueble, no hace falta que nos presentes un aval. La garantía es el mismo bien inmueble, el terreno que estarás adquiriendo y que con el tiempo se irá apreciando. Entonces, esa es una gran ventaja para ti, que puedes acceder a las condiciones de todo este proyecto sin la necesidad de hacer un desembolso tan fuerte. Todo esto que te estoy platicando por menos de lo que cuesta un café. Desde 70 pesos al día tú puedes invertir. Entonces, es sumamente importante que pienses en esto. ¿Qué pasaría? Porque en este punto tú puedes decir, Iván, suena interesante, pero no estoy convencido de decir que no voy a hacer nada. Supongamos que hace 3 años hubieras invertido 1,000,000 de pesos o tuvieras 1,000,000 y decides no hacer nada, simplemente porque pasó el tiempo. Hoy tu dinero costaría o tendría un poder adquisitivo de 800,000 pesos en vez de 1,000,000. Hubieras perdido 200,000 pesos en 3 años. Hubieras dicho, oye, quiero invertirlos mejor en la bolsa. Y si lo metieras al índice Standard & Poor's, pudiste duplicar tu dinero o podrías haber perdido prácticamente el 70%, porque es una moneda al aire, es mucha volatilidad. O bien hubieras invertido en un terreno de Ciudad Maderas Península y hace 3 años con ese 1,000,000 de pesos te apalancabas para algo de hasta
500 metros y hoy en día valen cerca de 2.300.000 pesos. Lo mejor de todo es que no tendrías que haber desembolsado esos 200.000, ese millón, solo 200.000. Entonces, todo esto es accesible para ti por menos de 70 pesos al día. La pregunta es, si te hace sentido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agendar hoy una asesoría personalizada. Te invitamos, por favor, a que tú te acerques a tu asesor, formes parte de este proyecto, resuelvas tus dudas y agendes una cita para que, de ser así, podamos brindarte la información necesaria para que puedas estar incrementando tu patrimonio. Te agradezco tu tiempo, espero que nos acompañes a los próximos eventos que tenemos y no esperes a comprar bienes inmuebles, compra bienes inmuebles y espera. Muchas gracias y que pases una excelente noche. Hasta luego.